Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Como ustedes habrán podido observar, en el pasado programa, 29 de sus minutos fueron reservados para pasar la fílmica del aniversario 116 de la oficina licenciado Pelegrín Castillo, nuestra oficina. Y eso me permitió abordar dos temas importantísimos, contando solo con 24, 25 minutos del programa. Llamó la atención de algunos amigos la velocidad con que yo expuse durante esos 25 minutos. Y yo les expliqué que en realidad el público de la televisión no es el público de la Corte Penal o del Tribunal Penal. Yo como abogado, desde muy joven, he tenido una velocidad razonable cuando les pongo a jueces, les respondo a defensores o acusadores. Pero una vez pasé a la televisión, reduje la velocidad, porque el público de la televisión es diferente al oír, al escuchar, que una corte y que un tribunal donde hay profesionales que pueden estar al tanto de lo cuanto se le dice, aun cuando tenga mayor velocidad. Así que los amigos sepan que tengo dos velocidades: televisión y corte penal o tribunal penal. Hoy me toca la de la televisión, claro está. Un público generosísimo, creciente según veo, porque ya no puedo describir la cantidad de testimonios que recibo sobre cómo va el programa. Realmente es una satisfacción inmensa la que siento, porque después de 29 años, a los 29 años de programa, uno sentir que está todavía creciendo y que quizás ahora es más importante que en todos los tiempos anteriores, y miren que fueron tiempos anteriores difíciles, satisface, alegra. Ahora bien, hay un tema que para un amigo técnico importante que me visitó al oírme en el programa pasado hablar sobre ese tema, el de los sobrecostos de cerca de 730 millones de dólares que ha exigido su pago Odebrecht a la Corporación de Empresas Estatales, eléctricas estatales. Ese tema, el técnico me vino a ver y me dijo: mire, yo veo siempre la respuesta, y me permití hacer estas notas. No son notas de estudio profundo, porque yo no tengo los documentos, no estuve al tanto de lo que fue la licitación, ni las propuestas, ni todo eso que ha ocurrido para Punta Catalina. Más bien he estado atendiendo, como usted bien dijera, a los que escriben artículos o hacen informes, algunos de ellos muy enjundiosos, o a la respuesta del señor Bichara, que ha estado en la necesidad de responder y explicar muchas cosas. Y lo ha hecho con innegable determinación, es lo que se advierte. Me dijo: yo escribí estas notas que le pueden ser de alguna utilidad. Después de recibir las notas, el mismo técnico me dice después: mire, búsquese en el diario El Día
un reportaje que hay en su edición del 31, jueves 31 de agosto, que dice Punta Catalina costaría 36% más si la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales paga el reclamo de Odebrecht. Eran declaraciones del señor Bichara, explicando la posición de esa entidad como Estado. Ya se conoce, no pagaremos un centavo más. Evidentemente hay una relación de conflicto entre la reclamación formal hecha por acto expreso de Odebrecht exigiendo esos sobrecostos y la posición del Estado. Pero al grabar este programa encuentro en el Diario Libre un artículo interesante, como suele escribir siempre este señor, a quien no conozco, Pedro Silverio Álvarez. La sede en el laberinto de un contrato deficiente y las demandas de Odebrecht. La sección es en directo, en la edición de viernes 1 de septiembre. Yo acumulé las tres cosas y me puse a meditar. Debo de insistir en el tema y para hacerlo confieso que no he podido separarme de una especie de pesar, de frustración, porque cuando a mí se me contactó en diciembre del 2012 de parte del señor Bichara para darme la información de que el presidente Danilo Medina quería que yo formara parte de la comisión de licitación que se formaría para la cuestión de la planta de carbón por construir, algo que se haría en febrero, marzo, el primer trimestre del año 2013. Cuando yo le hice la observación al señor Bichara de que tal vez no era conveniente que yo estuviera ahí porque yo era director de ética y si se presentaba algún problema entonces yo iba a ser juez y parte, me dijo el señor Bichara, no, precisamente el presidente quiere que usted esté para que no haya problemas. Es decir, es un testimonio que doy de cosas que viví. Y al revelar todas estas informaciones y comentarlas hoy, es lógico, es razonable, es justo que yo lo tenga a mano, que yo lo retenga. ¿Qué habrá podido ocurrir? ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue la influencia sobre el presidente Danilo Medina para sacarme a mí de la comisión de licitación? Yo le había preguntado al señor Bichara, ¿quiénes son los demás miembros? Me dijo el ingeniero Ramón Flores, el señor Isidoro Santana, y mencionó a uno más que no recuerdo cuál era. Yo le dije, magnífico, vamos, yo voy a aprobar la propuesta. Dela por aprobada, dígale al presidente que yo voy a la comisión de licitación. No se me volvió a tratar jamás. No se me convocó, no se me llamó, me desecharon. Entonces, cuando hablo de frustración,
Cuando hablo de pesar, yo quiero que ustedes sean comprensivos y entiendan cuáles pueden ser mis sentimientos. Yo estuve allí, convocado, pero no se recurrió a mí jamás después de esa primera propuesta. ¿Por qué? Al leer ahora todas estas cosas, comprendo el porqué. ¿Quiénes o quiénes objetaron mi participación y presencia en esa comisión de licitación que se formaría para conocer de Punta Catalina? Sabían que se iban a hacer cosas y que si yo estaba de por medio en la comisión, esas cosas no se hubiesen producido, o si se hubiesen producido, hubiesen encontrado una resistencia más activa, más beligerante, más airada, que lo que fuera la actitud de dos ejemplares ciudadanos, el ingeniero Ramón Flores y el señor Isidoro Santana, que se negaron a firmar el acta de adjudicación de la obra. Alguien sabía, ese no puede estar ahí, Vincho Castillo no puede estar ahí. Si está ahí no podremos hacer lo que tenemos que hacer. ¿Quién fue? ¿Cuál fue la influencia? A la conciencia del presidente Danilo Medina yo le dejo esa tarea. Él sí debe saber quién logró revocar su decisión de que yo participara en esos trabajos. De manera que observen mi insistencia sobre el tema es espiritualmente para mí indispensable. Si yo hubiese sido ajeno a todo, bueno, tal vez yo dijera, bueno, eso fue uno de esos contratos que se firman, no se firman. No. Es que me queda la insatisfacción contra, por Dios. ¿Por qué no terminé por estar allí como se me propuso? ¿Cuántos perjuicios de escándalo y de daños económicos se le hubiesen evitado al país? Esa primera piedra en Punta Catalina no se hubiera puesto para comenzar a construir en esos términos. Estuviera la firma Stanley y quien estuviera. La propuesta financiera de Odebrecht pasó con notas sobresalientes. ¿Quién la examinó? En la República Dominicana. ¿Quién la examinó? ¿Quién la aprobó? Eso está por transparentarse. Nosotros sabemos y lo hemos dicho. Ahí andan, gravitando y pululando alrededor del caso, que es gravísimo y que puede tener repercusiones desastrosas para el país. Tan desastrosas como llevarse de encuentro instituciones nacionales, poderes públicos nacionales. No he dejado de pensar, además, en la influencia siniestra, diabólica, malsana de un João Santana, el famoso fabricante de presidentes de Brasil, que vino, al decir del abogado español gallego, presentado por Odebrecht al presidente Medina, y de ser asesor de campaña pasó a ser asesor político permanente.
con todas las consecuencias escandalosas que hemos tenido que ir viendo, con grave daño para la legitimidad de las instituciones nacionales. ¿Qué pasó? ¿Qué nos dice el técnico que al principio cité? Voy a leer su nota. Cito: los juicios expuestos en este informe se basan en algunas notas periodísticas, no en el análisis de la documentación básica del caso Catalina, por cuya razón es de corto alcance y poca profundidad. Ahí está la honestidad profesional neta del técnico que me daba el apoyo. Parece que las modificaciones estructurales al muelle de Catalina no se contemplaron en los planos y especificaciones contenidos en las bases de la licitación, y las mismas se introdujeron ilegalmente después de la adjudicación y firma del contrato. Llave en mano. Podría decirse que se licitó una obra y se construyó otra. Surgen entonces 4 interrogantes. Primero, se diseñó el muelle licitado, prescindiendo de la batimetría y demás estudios marítimos. Segundo, variaron los factores marítimos determinantes durante el breve periodo comprendido entre el momento del diseño y el inicio de la construcción. Tercero, ¿quién realizó los estudios oceanográficos defectuosos que sirvieron de base al diseño que figuró en la licitación? Cuarto, se pagó a Odebrecht como adicional el estudio oceanográfico que determinó la necesidad de modificar la estructura del muelle. Saben ustedes que entre los sobrecostos hay $200 millones primarios sobre ese muelle, porque hubo que hacer el puente más largo y elevar su altura. 200 millones que a la vez desencadenan sobrecostos y se pueden llevar dentro de los 730 a unos 400 y más millones. Todo parece indicar que la verdadera razón de las modificaciones estructurales, repito, todo parece indicar que la verdadera razón de las modificaciones estructurales fue el interés no declarado de dar a ese muelle un uso totalmente diferente al originalmente planeado. En tal caso, es lógico suponer que se decidiera construir un muelle más grande, con capacidad de recibir embarcaciones de mayor calado, un tráfico marítimo más intenso y manejar mayores volúmenes de cargas en contenedores. 2 aspectos legales, dice el informe del técnico. Por ley, ninguna adenda puede aumentar el precio del contrato en más de un 25%. En este caso, sería de un 36%.
Segundo, los adicionales antes de su ejecución deben ser aprobados por el contratante. Y una vez ejecutados, procede el pago de su precio en los términos que establezca el contrato. Unas observaciones. Si asumimos que la variación del diseño del muelle obedeció a la detección y corrección de un fallo medular en los estudios oceanográficos, hay que llegar a tres conclusiones. Primera, hubo que contratar y pagar un nuevo estudio. Segundo, en base a ese nuevo estudio hubo que contratar y pagar un nuevo diseño estructural. Tercero, desde el momento en que se inició la construcción acorde con el nuevo diseño, empezaron a generarse las ubicaciones de los adicionales previa aprobación del contratante, que no fue el caso. Es un sobrecosto que se reclama muy posteriormente, cuando ya ha ocurrido el terremoto, cuando se desploma todo y media Odebrecht está presa. Eso dice el abogado, no el técnico. Quinto, B. Es digno de estudio que la ejecución de partidas adicionales por ampliación del muelle incremente el precio del contrato en 165 millones de dólares, mientras se genera un astronómico incremento de 542 millones de dólares de gastos indirectos por la variación del cronograma de ejecución. Los 165 básicos que cuesta el incremento del muelle por la variación del cronograma de ejecución y por las demás derivaciones sube a 542 millones de dólares. Cuando yo leí el informe del técnico amigo, me dije, aquí puede andar. En la perspectiva del técnico de ingeniería, con vasta experiencia en estructuras de ese tipo. Pero aquí ha de andar el abogado. El abogado, ex profesor de criminología, el que estudió profundamente la doctrina penal desde muy joven, el que conoce desde hace décadas cómo operan los famosos planos del crimen de cuello blanco. Esa variación de ese muelle, en mi opinión, la logró insertar en toda la estructura de fraude de Odebrecht como sobrecosto, a ser cobrado una vez terminara la obra, algún interés poderoso donde pueden estar alojadas prácticas de crímenes de cuello blanco. Asumo esto de muchas maneras, leyendo al señor Silverio, Pedro Silverio Álvarez. Confirmo algo que había oído y había visto en alguna parte. Los terrenos que se expropiaron en Asua para hacer Punta Catalina. Dice este señor Silverio que fueron abandonados, pese a que ya se había decretado la expropiación por razones de interés público, y se trajo a Catalina, Punta Catalina, desde Asua. ¿De quiénes son los terrenos?
de Juan Pérez, de Pedrito Castro, de Luis, qué sé yo. No, de Vicini, de los Vicini. Sin expropiación, una enfiteusis, derecho a uso, durante hasta 50 o 25 años, pero siendo propiedad sagrada de ese importante emporio que ha sido columna vertebral de la economía dominicana. Tengo entendido que son de los dueños esenciales de Punta Caucedo, un puerto magnífico de transbordo internacional, que ya sabemos cuál ha sido su utilidad y cuáles han sido sus matices desastrosos para el tráfico internacional de drogas. Vicini. Pero Vicini iba a construir otra planta, una planta de potencia, de $2.000 millones, del mismo precio de Catalina. Pero esa operación se hizo en una forma singular, para que no fuera a Congreso. Esos grupos particulares construirían esa planta, con la obligación del Estado de comprarle la energía durante 25 años. Y el día que la energía no se comprara, tenía el Estado la obligación de comprar la planta, por ese precio. Es decir, que iba a haber 2 plantas inmensas de carbón. Y sabe Dios cuántas otras instalaciones de gran envergadura y de progreso. No hay dudas. Cómo está planeado el progreso en la frontera, en el plan Quisqueya, que yo he llamado muchas veces parcela catastral a la frontera por esto, que implicaría inversiones internacionales, multinacionales, de alrededor de $5.000 millones. Una cosa que hay que reinscribirse en la escuela para aprender a calcular los números y las cifras. Así de grande es el poder. Dios santo. Esa operación que llamaron la planta secreta, por un simple acto de alguacil, se dejó sin efecto. 9 meses después, los $2.000 millones vendrían de un fondo de Gran Caimán. Gran Caimán, un paraíso fiscal. ¿De quiénes eran esos fondos? A quienes representaban las personas sin ninguna solvencia aceptable, ni siquiera imaginable, que figuraban como beneficiarios de ese contrato. Todo turbio, todo envuelto en un desastre de oscuridad, silencio, malicia, trampa. Silverio hace un análisis brillante sobre el contrato, el laberinto del contrato, y va indicando cuál va a ser la suerte del Estado dominicano en esto. Y plantea las cosas de tal forma que uno, cuando lee este informe técnico también, muy interesante, dice, pero ay Dios, entonces vamos a tener que reconocer al final que Odebrecht tenía razón en su cobro. Vamos a terminar en un arbitraje internacional que nos va a condenar irremisiblemente. Y no habíamos acordado con Odebrecht en una relación armoniosa que terminaría la obra. No le perdonamos a Odebrecht que no pudiera buscar el financiamiento porque el Banco del Estado de Brasil se derrumbó también en un fraude paralelo al suyo.
o cuasi paralelo, con financiamientos fraudulentos, parte de la misma estructura transnacional de fraude. ¿Qué pasa? Entonces vamos a terminar que sucede que no tenemos razón. Sucede que ellos podían hacer sobre la marcha ese incremento en sobrecosto y no sacarlo al momento que contrataban y no hacer mención del mismo como reserva en Procuraduría, dejarlo aquí en la manga y solo sacarlo cuando el Estado comienza desesperadamente a buscar financiamiento en otras partes y se habla de compañías chinas o no chinas que la van a terminar y se va a excluir Odebrecht, casi como una reacción punitiva frente a la actitud del Estado, el cual ellos se habían encargado de declararlo refugio, paraíso fiscal para sus operaciones totales en la región, de 2.300 millones de dólares dados en comisiones en 10 estados de América Latina. Como ustedes podrán darse cuenta, el asunto es muy serio, muy delicado, muy peligroso. Y tenemos que irnos preparando para saber lo más que se pueda llegar a saber hasta dónde llega este foso de combinaciones y traiciones al interés nacional. ¿Quiénes han sido los autores intelectuales de todo esto? ¿Quiénes han estado pensando en una nueva estructura de un puerto de más calado que vaya más allá de las necesidades de Catalina? En el sur de la República, vecino de Asua, vecino de Bahía de Ocoa, cercano a toda la frontera sur, por donde se sabe que está traficando gran parte de las mayores y más peligrosas actividades del crimen organizado mundial. ¿Qué pasa? Yo creo que eso no se puede opacar ni disimular con jugadas de marketing, jugadas de comunicación social engañosa, de silencio, no. Ese es quizás uno de los problemas mayores que tenemos de frente. Y nos puede golpear de muchas maneras. Ese estudio de Silverio yo lo voy a releer porque se refiere al contrato. Y dice las cosas que podremos, lo que no podíamos consentir y consentimos, lo que aquellos podrían exigir, que no exigieron, pero ahora exigen, y cómo podemos ir a parar al arbitraje internacional, que es un patíbulo para la República Dominicana, que quedaría marcada como que pagó esa planta en cerca de 3.000 millones de dólares. A sabiendas de todo cuanto hubo desde el momento original de la licitación, que trajo todos los trastornos inimaginables a que nos hemos referido. Y que el delegado de Fismus en la comisión que se designó se encargó de denunciar a Stanley especialmente, como que había hecho horrores en el principio y ahora en la confirmación resultó que cuando se le busca nuevamente ella confirma la normalidad de las operaciones y no sale a relucir esto que sale a relucir luego. No, es que falta una parte, 730 millones de dólares. Oh. Señores, vamos a reservarnos para programas futuros comentarios más
precisos sobre el tema. Bien, el otro tema que me vi en necesidad de tratar con la velocidad de exposición que desde joven utilizo en los tribunales en el pasado programa, se refería a algo todavía más importante: los problemas de soberanía, los trastornos de la desintegración del Estado Nacional, hecha por vías múltiples, desde los úteros y los paritorios invasivos y la toma masiva del trabajo nacional y el apersonamiento de cientos de miles, ya de millones de haitianos ilegales en nuestro país. La respuesta también tiene moral para retomar el tema, para insistir sobre el tema. Aunque sea víctima de la injusticia de muchos analistas de élite, que cuando hablan del tema ahora, dicen que es un tema que la política ni nadie trata en profundidad, que lo que hay son explosiones plañideras de algunos nacionalistas exaltados. Nosotros hemos planteado aquí eso muy seriamente. Nos fuimos del gobierno, incluso de la alianza que propiciaba Juan Bosch desde el 93, entre su partido y nuestro partido, precisamente obedeciendo a la inconformidad con que se estaba manejando el expediente de la causa nacional. Dijimos, ha llegado un momento interesantísimo, inimaginable. En Estados Unidos ha aparecido una versión de poder que ha sido sorpresa del mundo. El presidente Trump libra una batalla con medio mundo, especialmente con ese hemisferio terrible y poderoso de la comunicación social mundial a la cual ha desafiado. Pero, paradójicamente, el que está siendo vilipendiado, ofendido, desestimado, despreciado, de todas las maneras que se pueden suponer, mantiene posiciones que a los dominicanos nos favorecen. Y nosotros como dominicanos tenemos que atender a lo que nos favorezca. Y se lo dije al gobierno hace meses, hace ya mucho tiempo. Hay un cambio de mando, atiendan. Se está disolviendo y desvaneciendo la administración Obama. Ya lo de la señora Clinton fracasó. Esta gente que viene con el presidente Trump tiene posiciones importantísimas sobre territorio y migración ilegal. Coinciden ellos en muchas de las cosas que nosotros necesitamos. El muro para organizar, no el muro para odioso, para separar, para organizar, para regularizar las relaciones del comercio, las relaciones de todo tipo que puedan establecerse entre dos pueblos diferentes. Lo planteamos por meses y meses y meses. Llega un diplomático, el señor Comey. No lo conozco, lo dije en el programa pasado. Y en discursos escritos, uno en la presentación formal como encargado de negocio, encargado de la embajada de Estados Unidos, de Norteamérica, y otro en ocasión de la entrega de una lancha de contribución para la lucha anticrimen a la Armada Nacional.
ese hombre dice las cosas fundamentales que había que decir. Traza la línea de su gobierno de respeto a la política que emprendamos para darle cumplimiento a nuestra Constitución, a nuestras leyes, frente al extranjero ilegal, frente a la cuestión del otorgamiento de nacionalidad. ¿Quién puede o no vivir en nuestro territorio? Dice, ese es un asunto 100% doméstico, corresponde al Estado. Pero antes dijo en su primer discurso sus dos visitas primeras en la República. El Museo de las Hermanas Mirabal, la Casa Museo, y el monumento a la restauración de la República en Santiago. Y dice que estaba fascinado por la devoción de los dominicanos, por su independencia, por su autonomía. Es decir, una cosa diametralmente distinta, opuesta a todo lo que había en los últimos años. Aquella política norteamericana que solo pudo sentirse decente y ponderada mientras se mantuvo aquí en su representación un Raúl Izaguirre, que por desgracia estaba afectado del mal de Parkinson y que después se hundió en una serie de espectáculos penosos. Mire dónde va el señor Comey. Este no fue a las escuelas a seducir a adolescentes y hablarle del relativismo y del matrimonio y de las posibilidades de que usted es lo que usted quiera hacer. Usted definitivamente la agenda del matrimonio gay, la agenda pro aborto, todo lo que nosotros hemos combatido y entendemos que son principios terribles de disolución de la familia nacional. Este viene de un modo diferente, por escrito, no son improvisaciones. Bien, el señor Comey es casi seguro que no conozca quién fue un compatriota suyo, Charles Sumner, senador de los Estados Unidos, uno de los políticos norteamericanos que gozó del favor, la preferencia y la simpatía y la amistad de Abraham Lincoln. Ese fue el hombre que se opuso y ganó en su oposición a que la República Dominicana desapareciera. Charles Sumner, una de las calles de la ciudad nuestra, capital, lleva su nombre. Es el nombre, después de los héroes fundamentales de la República, es el nombre más merecido para una calle de este país. El senador Sumner luchó por la preservación de la República Dominicana cuando se hacía o se pretendía hacer entrega de ella por la anexión protectiva, por el desastre de la disolución del Estado Nacional. Charles Sumner, señor Comey, es recordado entre nosotros con enorme gratitud. Usted, su presidente, Donald Trump, los hombres claves que asisten a especialmente en lo que a mí respecta, lo señalo, John Kelly, pueden hacer las veces
de un Charles Sumner en el tiempo de Abraham Lincoln. Hay que preservar la República Dominicana. No es admisible lo que se está haciendo en su perjuicio. Kelly lo proclamó hace 5 años en Bahamas. Usted viene, señor Comey, y lo dice ahora. ¡Ay! Ve qué gente más atrasada. Esa es la ultraderecha del mundo apoyando a Donald Trump. No. Donald Trump puede resultar para nosotros vital. Y lo va haciendo. Ahora que vi en estos días, antes de ayer, ya contrató las 3 compañías magníficas de su país para comenzar el muro en la frontera sur. Como él ha dicho, para organizar el comercio, la circulación, tratar de parar el crimen. Cuando venga por sus túneles ya veremos, vaya por sus drones ya veremos. Esos son los intereses dominicanos. No la soflama esta vacuente de todos estos relativistas, globalizantes, que viven haciendo alarde de modernismo, de vanguardia. No. Primero la patria. Primero el Estado nacional conservado con toda su gloria, con todo el respeto, con todo el amor a tanta gente maravillosa que supo sacrificarse para hacer de nosotros una nación libre e independiente. Algunos se me han acercado y vienen muchos de buena fe, no voy a decir que de mala fe, a tratar de animarme a que yo sienta desprecio por las manifestaciones que están apareciendo en favor de la República, en protección de su territorio, de su nacionalidad, de su identidad. Yo digo no. Hágalo quien lo haga, siempre será valioso. Aunque no tenga convicciones sinceras, que confiese su error con su conducta, pidiendo otra cosa para el país, diferente a la que le imponían a su país, o con su participación o su silencio anuente. No todo el mundo está preparado para desafiar los poderes de la tierra. No todo el mundo dice las cosas en desafío de esa hegemonía terrible, de ese leviatán mundial, que aquí lucía imbatible. Pero, y una embajada servida por alguien que yo me limito a calificar como una expresión rauda y pintoresca, ¿no? Pero que innegablemente vino como agente de daño contra el país y que ahora se mantiene activo. Ahora dicen que se está improvisando como lobista, representante del gobierno dominicano, el ex embajador americano. ¿Pero ante quién? Ante la administración Trump, la que ha tenido actitudes allá sobre aborto, sobre matrimonio gay, que son los que él vino a promover aquí. O ellos, porque vino con su esposo para hacerlo, en pareja desconcertante. Esa gente que me ha animado a, mira, ahora vienen, ahora están hablando. No, que hablen, que participen. Yo he estado pidiéndole al propio presidente Medina, rectifique. Incluso cuando el director de migración, el general Muñoz, que fuera ministro de Defensa, fue y habló con los
los bananeros de la línea del este, del noroeste, y le advirtió sobre la ley del trabajo, la protección del trabajo nacional, y habló de que iría para la construcción. Nosotros desde aquí animamos la posición. Y dijimos, dudamos que eso sea tan espontáneo. Puede que sean sus sentimientos, claro está. Pero hacerlo públicamente, para hacerlo debe tener algún tipo de anuencia del comandante en jefe, el presidente Medina. De eso hace mes y medio. Y ha ido aumentando la posición. ¿Por qué? Porque se ha ido viendo que han cambiado los términos de control y hegemonía de la geopolítica. Porque es un Trump que no solo tiene las dificultades con la comunicación social, a los propios organismos multilaterales lo pone en su puesto, a OEA, a ONU, le vive diciendo verdades que se han prestado para muchas felonías mundiales. Es decir, que esa otra noticia la tuve que tratar con mucha velocidad. Y quería decir estas cosas. Charles Sumner vive. Su fin fue trágico, porque un exaltado legislador norteamericano, sin razón alguna, en un debate, le dio un bastonazo en la cabeza y lo privó hasta la hora de su muerte de salud. Murió totalmente invalidado. Para pesar ese incidente de Abraham Lincoln, lo estoy diciendo todo con ese nombre, infinito. Manera que, como ustedes podrán aprobarme, hoy he tenido más detenimiento, claro, me quedan tareas pendientes, el contrato según el doctor Silverio, el doctor Pedro Silverio Álvarez, la posición de CDE, según su administrador y presidente Rubén Bichara, y seguir analizando el curso de cómo va Odebrecht y tratar de llevar luz a la tremenda niebla que había sobre Catalina desde el principio, desde antes de producirse, con la planta secreta, con el muelle este que surge después como un fantasma, al parecer para otras dedicaciones. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal, nuestra versión central, a las 11 de la mañana de domingo, 33, 3 del cable, que ya nos anticiparon en Puerto Plata, Cinevisión en Santo Domingo, canal 19 a las 6 de la mañana de sábado. En Puerto Plata, TV3, TV Plata y Musavisión, canal 10 de Puerto Plata, sábado y domingo. Telefuturo, después de la misa de San Antonio, a las 8 de la mañana de domingo. Teleimpacto, canal 22, 52, 12 del mediodía, 9 de la noche y 9 de la mañana del lunes, que no sabía que me habían conservado ese turno. Telenor, San Francisco de Macorís, 12 del mediodía, 6 de la tarde. TNI, canal 51, Telenor a las 6 de la tarde y 12 del mediodía. TNI, 7 de la noche de domingo. Diario Horizonte de New York, Diario Digital Dominicano, que reproducen nuestros contenidos, radiodifusión a cargo de Radio Real de la Vega y los canales amigos de Hit 92, 9 de la mañana de domingo, los canales amigos de Constanza Sabaneta, Montecristi, Higüey, Romana.
que reproducen nuestros contenidos en los tiempos pertinentes. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en una nueva entrega de La Respuesta, su respuesta.